Muy buenos días a todas y todos ustedes. Es un gusto saludarles, recibirles aquí en el Instituto Politécnico Nacional, en este Centro de Vinculación y Desarrollo Regional Unidad Culiacán. En nombre de esta institución les agradecemos que nos acompañen esta mañana en ocasión de la celebración de la cuarta jornada de reflexión por el Día Internacional de la Mujer, que se lleva a cabo desde el día 8 y concluye justamente el 24 de marzo. Esta cuarta jornada por el Día Internacional de la Mujer es una iniciativa de esta institución que ha sido acompañada afortunadamente por distintas instituciones y profesionales en la materia, particularmente acompañados por la Secretaría de las Mujeres del Gobierno del Estado de Sinaloa. Gracias nuevamente a todos ustedes por acompañarnos el día de hoy. Justamente hoy nos convoca, hoy nos reúne una conferencia con un tema de suyo valiosa, interesante, importante y justamente también necesaria. El tema de hoy es los derechos humanos de las mujeres, adolescentes y niñas, que estará a cargo del maestro José Carlos Álvarez Ortega, quien es presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Sinaloa, y a quien le agradecemos que nos acompañe. Muchas gracias, maestro. Gracias por estar aquí en el Politécnico. Déjenme decirles, como comentaba, que este evento se transmite a través de Facebook y YouTube en la liga @IPN Culiacán. Ahí pueden encontrarnos. Agradecemos que esta mañana nos acompañen los alumnos y maestros del COBAES, plantel 27. Muchas gracias también por ser permanentemente solidario a las actividades académicas, educativas y culturales de esta institución. Quiero destacar, si me permiten, también la presencia en este lugar del director de esta institución, el licenciado Carlos Alberto Camarillo Castro. Gracias, señor director, por su presencia. Como bien saben ustedes, la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, que no es una celebración, no es para nada, no hay que felicitar a las mujeres, no se trata de eso, es un acto de conmemoración, insisto, y un breve paréntesis, déjenme decirles en una analogía mala quizás, las muertes se conmemoran, pero los nacimientos se celebran. Esta no es una celebración. ¿Por qué? Porque justamente recordaremos juntos que por allá a principios de 1911, si mal no recuerdo, lo que da origen a la conmemoración del Día Internacional de la Mujer es el avasallamiento, la masacre provocada hacia un grupo de manifestantes trabajadoras de una fábrica en Nueva York, donde fueron masacradas, humilladas, ultrajadas muchísimas mujeres. Y desde entonces, bueno, más bien desde 1975, la ONU conmemora el Día Internacional de la Mujer. Justamente por eso hoy, válgame decir también que todavía, muchísimos años después, la mujer sigue siendo vejada, humillada, ultrajada, violentada, incluso asesinada, cosas que no deben de suceder. Justamente por eso quisimos invitar a un grupo de escolares esta mañana para compartir con ellos la importancia del respeto a los derechos humanos del género humano femenino, de las mujeres. Y es un honor, un gusto, en verdad, que esta mañana nos acompañe nada más y nada menos que el presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en Sinaloa, el maestro José Carlos Álvarez Ortega, a quien me voy a permitir presentar ahora. El maestro Álvarez Ortega es licenciado en Derecho y maestro en Derecho Constitucional y Amparo por la Escuela Libre de Derecho de Sinaloa. Inició su actividad docente en 1978 en la preparatoria COVAC de Culiacán, en la que, por cierto, fue subdirector. Se desempeñó además como director general del Colegio de Bachilleres del Estado de Sinaloa. En la Escuela Libre de Derecho de Sinaloa es integrante de su planta docente desde hace más de 37 años. Fue rector de esta y actualmente es rector honorario de la misma institución. Fue vocal ejecutivo del Centro Estatal de Estudios Municipales de Sinaloa, oficial primero del Congreso del Estado de Sinaloa, cuando el Congreso de Sinaloa despachaba aquí, estaba aquí en este mismo edificio, por cierto. Fue también magistrado supernumerario del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Sinaloa, comisionado de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa, secretario de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos y actualmente, como dije, se desempeña como presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos
en Sinaloa. Por todo esto, muchísimas gracias, maestro, y le cedemos el micrófono. Gracias. Buenos días a todas, a todos. Agradezco en primer término al licenciado Carlos Alberto Camarillo Castro, director de esta unidad del Instituto Politécnico Nacional, aquí la unidad Culiacán, pues de invitarnos a esta cuarta jornada de reflexión con motivo del Día Internacional de la Mujer. Desde luego a nuestro amigo Carlos Morales, quien fue el enlace para que hoy estuviéramos aquí ante todas y todos ustedes para hablar de un tema de suyo muy importante y que ya aquí Carlos se encargó de hacer una breve introducción de la temática y de la importancia que reviste este tema. Y me da mucho gusto estar aquí y ver entre los asistentes no solo a personal de aquí de la unidad del Instituto Politécnico Nacional, unidad Culiacán, sino también a jóvenes estudiantes del COBAES 27, que como ya se leyó ahora en la semblanza curricular, me tocó a mí por allá en el año de 1981 participar en la fundación de esta institución de educación media superior, de este colegio de bachilleres del estado de Sinaloa y al que posteriormente me dieron la oportunidad de dirigir. Vamos a entrar en materia y vamos a hablar de este tema que hemos preparado para esta mañana y que tiene que ver con los derechos de las mujeres, de las adolescentes y de las niñas. Debo decirles que en la Comisión Estatal de los Derechos Humanos del Estado de Sinaloa, nosotros como organismo protector y defensor de los derechos humanos atendemos a diferentes grupos que nosotros les denominamos de atención prioritaria o también grupos de personas en situación de vulnerabilidad. Y justamente en estos grupos de atención prioritaria entran las mujeres por un lado, las niñas y los niños por el otro lado y también los adolescentes. Quiere decir que nuestra función que constitucionalmente nos corresponde, atendemos a este grupo de atención prioritaria. Y de eso vamos a hablar ahora precisamente. Antes de pasar a un detalle del tema que hemos preparado para esta mañana, para este día, me gustaría pasarles un video que la ONU tiene con respecto de este derecho de las mujeres para que se den cuenta del recuento, de la evolución que se hace de estos derechos que se han generado en favor de este grupo de atención prioritaria. Si me pudieras ayudarnos. Las mujeres y las niñas son líderes, impulsoras de cambios, cuidadoras y encargadas del mantenimiento de la paz. Pero aunque tienen una función empoderada en nuestras sociedades, las mujeres y las niñas siguen teniendo que luchar por sus derechos. ¿Cuánto hemos avanzado y cuánto trabajo queda por hacer? ¿Cómo puedes impulsar esta lucha por la igualdad de derechos? La lucha de las mujeres por la igualdad de derechos comenzó hace siglos. El año 1848 supuso un hito para el movimiento por los derechos de las mujeres con la Convención de Seneca Falls, en la que las activistas reclamaron públicamente sus derechos civiles, sociales, políticos y religiosos. En 1893, Nueva Zelanda demostró al resto de activistas del mundo que era posible lograr el derecho al voto igualitario a través de la defensa de los intereses sufragistas. A comienzos del siglo XX, las mujeres de todo el mundo
mundo intensificaron sus movilizaciones por la igualdad de género y se vivió una rápida evolución de su función en el mercado laboral, con el acceso a puestos que trascendían las labores de cuidado. En 1945 nació la Organización de las Naciones Unidas como respuesta a la destrucción provocada por las dos guerras mundiales, y Eleanor Roosevelt supervisó la redacción de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Ella fue una de las personas que defendieron con vehemencia la necesidad de subrayar los derechos de las mujeres en la declaración. Así se sentó la base para las normas y los estándares internacionales sobre los derechos de las mujeres. Durante las décadas siguientes, las mujeres empiezan a hacer historia y a asumir puestos de liderazgo en el gobierno, mientras las activistas de base completan el impulso internacional, convirtiéndose en poderosos símbolos de resistencia feminista y cambio social. Esta tendencia alcanzó su punto culminante en 1995, cuando la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing presentó una visionaria agenda internacional por los derechos de las mujeres y las niñas. A pesar de todos los avances, la llegada del siglo XXI no ha supuesto la desaparición de los estigmas patriarcales y diversas líderes ejemplares se han levantado para hacerles frente. Con la aparición de la era digital, las redes sociales se han convertido en una herramienta esencial para unir a la población en la lucha contra la injusticia. La voz de una sola mujer se oye ahora más fuerte que nunca. Las activistas de base inician movimientos sociales en línea y sobre el terreno, en todas partes, desde grandes ciudades a pueblos, inspirando a las futuras generaciones de mujeres y niñas líderes. Gracias a una incansable campaña, estos movimientos están logrando transformaciones políticas que apuntan a un auténtico cambio en la mentalidad y las prácticas relativas a la igualdad de derechos en todo el mundo. ¿Dónde estamos ahora? Un cuarto de siglo después de la Declaración de Beijing, las mujeres y los hombres deben movilizarse juntos para superar los obstáculos a los que todavía se enfrenta la igualdad de género. Deben luchar para poner fin a la violencia de género, para garantizar el acceso a la atención sanitaria, por la igualdad salarial y por una participación igualitaria en la vida política. Aún no hemos acabado. Sé parte de la generación Igualdad y permítenos seguir escribiendo la historia de forma colectiva. Muy bien, pues con este documental que la ONU tiene precisamente para visibilizar este tema tan importante como es el derecho de las mujeres, se habrán dado cuenta que habla de la generación de la igualdad. Eso convoca a todas las mujeres, a las adolescentes, a las niñas, para que su ámbito de preparación, de su formación, vayan coadyuvando precisamente para hacer esta generación de igualdad, para derribar todos los obstáculos de igualdad de género, para poner fin a la violencia de género, para garantizar el acceso a la atención sanitaria, para lograr la igualdad salarial, para reforzar la participación igualitaria en la vida política, no solo del país, del estado, del municipio. Aquí nos está señalando pues algunos momentos que podemos distinguir como detonantes de este derecho. Y aquí estamos ante la presencia de lo que fue en 1975 cuando se convocó a la primera conferencia mundial sobre la mujer y a la celebración en Beijing de la cuarta conferencia mundial sobre la mujer organizada por la ONU en 1995. Y precisamente de acuerdo con la ONU, ¿qué debemos de entender por los derechos humanos? Y aquí, como en todos los conceptos, encontramos diversas definiciones que nos hablan de este tema de los derechos humanos. Desde el más sencillo que pudiéramos pensar, que es el derecho que tienen todas las personas. El derecho que tienen las personas sin importar o sin distinción alguna de nacionalidad, de origen étnico, de color, de religión, de lengua o de cualquier otra condición. Y aquí es importante mencionar un acontecimiento que ocurrió en nuestro país también y que tiene que ver con esta temática de los derechos humanos, que es la reforma que se dio a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
en el 2011. Y de esa fecha acá, nosotros pudiéramos decir que estamos ante la presencia de una nueva etapa de los derechos humanos. En esta reforma, en el artículo 1 de la Constitución, se establece de manera categórica, de manera enfática, que en los Estados Unidos mexicanos todas las personas gozarán de los derechos reconocidos en la Constitución, pero también, y eso es lo que amplía, en los tratados internacionales de los que México sea parte. Es decir, aquellos instrumentos internacionales incorporados al orden jurídico mexicano van a considerar algunos derechos que de manera expresa no están consignados en el texto constitucional, pero por esa disposición se declaran pues incorporados a este mismo ordenamiento constitucional por este artículo 1. Entonces aquí debemos de entender estos derechos que son inherentes a las personas. Todas las personas, por el hecho de serlo, tenemos o gozamos de esos derechos consagrados en la Constitución y en los instrumentos internacionales incorporados al orden jurídico mexicano. Estos derechos están enmarcados en ciertos principios que la propia Constitución señala. Y dice en su párrafo 3, el artículo 1, que todas las autoridades en sus ámbitos de competencia tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, de interdependencia, de indivisibilidad y de progresividad. ¿Y qué debemos de entender por esos principios? Que de suyo son importantes. Bueno, si hablamos de la universalidad de los derechos humanos, es que van a ser para todas las personas. Para todas las personas. Nadie se puede excluir. No habrá alguna persona que quede excluida del goce de estos derechos. La interdependencia, se encuentran vinculados todos los derechos humanos, de tal manera de que si se transgrede uno, prácticamente tendrá efectos en otros de los derechos de los que gozamos. La indivisibilidad la debemos de ver como una unidad. Todos los derechos humanos van precisamente para el goce y disfrute de esos derechos por parte de todas las personas. Y la progresividad la debemos de entender que el Estado debe de generar condiciones para que los derechos se vayan ampliando, que no signifique un retroceso en cuanto al goce y disfrute de esos derechos. Por esa razón, pues, en esta conceptualización que se tiene de los derechos humanos como derechos de las personas, pero también pudiéramos hablar de espacios de libertades que nosotros tenemos frente a los demás y frente a las propias autoridades. Decía pues que es importante mencionar que en este artículo 1, las normas relativas a los derechos humanos también establece que se deberán de interpretar conforme a las disposiciones del texto constitucional y de los tratados internacionales, y también de que favorezca en su interpretación en todo tiempo en la protección más amplia que debemos de disfrutar las personas. Vamos pues a enfocarnos a este tema de los derechos humanos de mujeres, adolescentes y niñas. Estos derechos, desde luego que abarcan todos los aspectos de la vida como salud, educación, participación política, el bienestar económico, el no ser objeto de violencia, la igualdad, entre muchos otros aspectos. También las mujeres, las adolescentes, las niñas, tienen derecho a disfrute pleno y en condiciones de igualdad de todos sus derechos humanos y a vivir libres
de toda forma de violencia y de discriminación. Aquí es importante, pues, mencionarlo, y qué bueno que nos acompañan jóvenes de bachillerato para que conozcan de estos derechos, pero no solo los conozcan para sí, sino también que los hagan valer y que los difundan en su mismo entorno escolar, familiar o social. Ya veíamos en el documental que los derechos humanos de las mujeres se encuentran contenidos tanto en la Constitución Política Mexicana como en diversos instrumentos internacionales, de los que destacamos algunos porque son los que contienen mayores elementos que nos hacen favorecer a este grupo de atención prioritaria, como es la Convención Belén do Pará, que es la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, la Convención sobre la eliminación de todas formas de discriminación contra la mujer, la CEDAW, el Pacto Internacional de Derechos Civiles Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y ya en la legislación nuestra, a nivel federal, la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, y a nivel del Estado de Sinaloa, la Ley de Acceso a las Mujeres a una vida libre de violencia para el Estado de Sinaloa. Y ahí encontramos diversos derechos, entre otros, porque el listado de los derechos humanos es muy largo, pero aquí mencionaremos algunos que tienen que ver con los derechos humanos de las mujeres. El derecho a la vida, a la no discriminación, a vivir libre de violencia, a la seguridad, a la propiedad, a una identidad, a la familia, a la libertad de expresión, a la justicia, a la integridad física y psicológica, a la educación, a la salud, a los derechos sexuales y reproductivos. Esto es tan solo por mencionar algunos y que encuentran su disposición legal en los propios ordenamientos que ya hemos hecho referencia. Por esa razón, nos da mucho gusto que instituciones académicas como esta, dentro de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, decretado por la ONU, nos inviten a la reflexión, a platicar de estos temas, a visibilizarlos, a que todos estos derechos que acabamos de enumerar, que pudiéramos decir, o como ya lo expresaba Carlos Morales al inicio de esta charla, pues han sido regateados, no han sido suficientemente reconocidos a las mujeres, a las adolescentes, a las niñas, y por esa razón es importante que nosotros le demos esta divulgación, esta difusión, porque la propia sociedad se ha encargado de asignarles un valor específico. Y aquí tendríamos que hablar, entre otras cosas, de los llamados estereotipos de género, que no son otra cosa más que pues, representaciones simbólicas, pero que al replicarlas reafirmamos muchas veces este modelo de feminidad y de masculinidad. Por esa razón es importante que a través de estas charlas, de estos momentos de reflexión, de divulgación, lo podamos hacer. Ahora bien, para ser efectivos realmente todos los derechos humanos de las mujeres, adolescentes y niñas, es obligación del Estado adoptar medidas necesarias para hacerlos efectivos, para que todos los derechos reconocidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales cobren plena vigencia. Y por esa razón, el Estado ha venido constituyendo algunas instituciones para que garanticen la efectividad de esos derechos. Y por ejemplo, en tratándose del derecho a la seguridad, pues se han venido creando algunas dependencias, algunas instituciones, como
las diferentes secretarías de seguridad pública, las fiscalías, aquí tenemos la Fiscalía General del Estado, y hay unas fiscalías especializadas en diversos temas, los agentes del Ministerio Público, y si nos referimos al derecho a la salud, pues encontramos a instituciones del sector salud, la Secretaría de Salud, los hospitales, centros de salud. Si nos referimos a los derechos a la integridad física y psicológica, pues se han venido conformando algunas instituciones para darle atención a este grupo, como son la propia Secretaría de las Mujeres, que también participa y coadyuva en la organización de este evento. También el CEPAVIV, el Centro de Justicia para Mujeres, que se acaba de abrir uno en Mazatlán, ya está aquí en Culiacán otro, está la proyección para hacer otro en Ahome, de tal manera de que se vaya conformando esa atención integral a las mujeres. Y si nos referimos al derecho a la educación, pues a través de estos mecanismos que las propias instituciones académicas están realizando precisamente para dar a conocer estos derechos, la Secretaría de Educación y los centros escolares como este. Ahora bien, si alguna de estas autoridades de las que hemos mencionado en estos derechos que hemos también repetido, bueno, si alguna de estas autoridades no cumple con su obligación de garantizar y proteger los derechos humanos, ahí es donde está o donde entra la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. La comisión es un organismo público del Estado de Sinaloa. Y así como nosotros existimos en Sinaloa, en cada una de las entidades federativas también hay una comisión local, o una procuraduría, o una defensoría de los derechos humanos. Y a nivel nacional está la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Todos estos entes, todos estos organismos públicos, formamos parte de una federación precisamente para atender de manera general la problemática, la temática de los derechos humanos. Pero me quiero referir de manera particular a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, que es la que nos compete a todos nosotros. La comisión es un organismo público, autónomo, es decir, no estamos insertos en ninguno de los tres poderes clásicos, el poder ejecutivo, el poder legislativo, el poder judicial, estamos aparte, pertenece al Estado, pero al Estado como una organización jurídico-política y que tiene a su cargo de manera esencial, fundamental, la defensa, la protección, la promoción, el estudio y divulgación de los derechos humanos, de todas las personas que habitan aquí en el estado de Sinaloa o de las personas que transiten por el estado de Sinaloa. Y los principios sobre los cuales nosotros actuamos son el de la gratuidad, de la autonomía y de la imparcialidad. Por esa razón, desde aquí yo los invito a que se acerquen a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Es un organismo que tiene a su cargo, como ya lo decía, la protección y defensa, la garantía de los derechos humanos. Cuando alguna persona sienta que han sido vulnerados o violentados sus derechos, que no tenga ningún problema para acudir con nosotros, para presentar alguna queja, para que les brindemos asesoría, orientación, para que los guiemos, para que los acompañemos ante las diversas autoridades que resulten las que van a atender esas violaciones de derechos humanos. Y aquí en la comisión nosotros tenemos, de acuerdo con nuestra ley orgánica, un procedimiento que seguimos de manera puntual con respecto a las quejas que se presentan, o bien que también nosotros podemos investigar de oficio algunos hechos imputables a autoridades estatales y municipales y que conozcamos a través de los medios de comunicación, de las redes sociales, y abramos de oficio una investigación. Y en ese procedimiento que nosotros seguimos, pues dictamos diversos acuerdos o resoluciones. Quizá de las más importantes y las que tengan ustedes quizá un poquito más de conocimiento
es las que se refieren a las recomendaciones. Nosotros, después de agotar todo el procedimiento que la ley nos determina respecto de hechos que una persona o un familiar o alguien ha considerado como que existe una presunta violación a los derechos humanos, bueno, pues nosotros vamos a seguirlo, y si consideremos, después de agotar todo el trámite, que sí a nuestro juicio hay una violación a derechos humanos, emitimos una recomendación a la autoridad y se la notificamos y le señalamos lo que nosotros le denominamos diversos puntos recomendatorios, que va desde la reparación del daño, de la iniciación de un procedimiento administrativo, de que se divulgue ante el personal de esa dependencia, pues para que no se repitan esos actos que violentan los derechos humanos de las personas. También, además de esa recomendación particulares, de esas recomendaciones particulares, también la comisión tiene la facultad de emitir lo que nosotros le llamamos recomendaciones generales. ¿Y en qué consisten estas recomendaciones generales? En que, de acuerdo con los expedientes, con los casos, con los asuntos que nosotros hemos recibido en la Comisión Estatal, pues tenemos ya una problemática genérica que es importante que las autoridades en sus respectivos ámbitos competenciales la puedan visibilizar y la puedan atender, ya sea a través de actos de prevención o de sanción a aquellas personas, a aquellas autoridades que no han cumplido con este deber de proteger y garantizar los derechos humanos. Y así tenemos que justamente el año pasado, en el 2022, en junio del 2022, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos emitió una recomendación sobre esta temática de la que estamos hablando. La recomendación número 1 del 2022, que tiene como tema principal la violencia a las mujeres, a las adolescentes y a las niñas. Y en esta recomendación general, que va dirigida a los 3 poderes del Estado, al Poder Ejecutivo, al Poder Legislativo, al Poder Judicial, va dirigida a los organismos públicos autónomos, a la Fiscalía General del Estado, al Instituto Electoral del Estado, al Tribunal Electoral del Estado, al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, a la Comisión Estatal de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, a todos los organismos y también a los 18 gobiernos municipales. Porque esta es una problemática, es una temática que todos en nuestros respectivos ámbitos de competencia los debemos de atender. Y justamente al emitir esta recomendación, pues nosotros estudiamos algunos de los expedientes que tenemos en curso en la comisión, o que ya hemos también emitido recomendaciones particulares dirigidas a algunas autoridades. En este caso, nosotros revisamos alrededor de 103 expedientes que nosotros tenemos del 2017 a octubre del 2021. Esa fue la fecha en que nosotros tuvimos de referencia para recabar informes de las propias autoridades y luego poder emitir. Ahí en esta recomendación general, nosotros hicimos un análisis no solo de esos expedientes que tenemos en curso o que hemos tenido en curso, también atendiendo las disposiciones constitucionales y legales, hicimos un análisis de todos los tipos y modalidades de violencia en contra de mujeres, adolescentes y niñas. La ley general y la ley estatal de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia nos señalan diversos tipos y también diversas modalidades de violencia. Entre esos tipos, y que ustedes quizá les sea muy familiar de haberla escuchado con anterioridad, hablamos de tipo de violencia psicológica, de violencia física, de violencia patrimonial,
de violencia económica, de violencia sexual, de violencia contra los derechos reproductivos y algunas modalidades que se dan de esta violencia que tienen las mujeres, las adolescentes y las niñas, pues la violencia en el ámbito familiar, la violencia laboral y docente, la violencia en las comunidades, la violencia institucional, la violencia política en razón de género, la violencia digital y mediática, la violencia feminicida, la violencia en el noviazgo, la violencia en el embarazo, parto y puerperio. Esas son todos esos tipos y modalidades, nosotros las analizamos a la luz de las disposiciones legales para poder llegar a lo que nosotros le consideramos los puntos recomendatorios. Y aquí, en este caso, no solo hablamos de estos tipos de violencia y modalidades, sino también, por ejemplo, de un tema también muy importante y muy sentido, muy lamentable, el de mujeres desaparecidas en el estado de Sinaloa. Y también el que se genera alrededor de esta temática, que son las órdenes de protección que se dictan precisamente para atender este tipo de violencia. Y, por supuesto, una situación que se está dando en el estado de Sinaloa y que se dio en el año de 2017, que es la alerta de violencia de género contra mujeres, adolescentes y niñas en Sinaloa. Y esta alerta de género también la analizamos para dar paso a estos puntos recomendatorios que aquí de manera muy rapidísima pudiéramos dar. Pues son 24 puntos recomendatorios. No hay que olvidar que esta recomendación fue dirigida a los 3 poderes, a los organismos constitucionales autónomos y a los 18 ayuntamientos de la entidad. Pero me referiré tan solo a algunas. Y la primera que tiene que ver con que las autoridades a las que va dirigida realicen en el marco de sus exclusivas competencias la efectiva difusión y protección de los derechos humanos de las mujeres, adolescentes y niñas en Sinaloa, tanto de manera preventiva como correctiva. También que se incluyan pues, en los presupuestos lo necesario para que estas autoridades generen políticas públicas, acciones que vayan encaminadas a esta protección y defensa. También que se incluyan, que se implementen los mecanismos para juzgar con perspectiva de género. También para el Congreso del Estado, para que realice las reformas legales correspondientes para armonizar la Ley General de Acceso de las Mujeres a una libre de violencia y la propia ley estatal. También aplicar la perspectiva de género en toda política pública destinada a promover y proteger los derechos de mujeres, dar seguimiento y protección, ya lo decíamos ahorita cuando hablábamos de los centros de justicia para mujeres, es entre otras funciones que tienen esos centros de justicia. También, y eso es muy importante y sobre todo para quienes nos acompañan ahora, detectar las causas generadoras de violencia contra las mujeres, adolescentes y niñas. Elaborar los protocolos de investigación de los delitos con perspectiva de género, realizar investigaciones científicas y diligentes para generar responsabilidades respecto de las múltiples formas de las que ya hablábamos de violencia contra las mujeres. También emitir las medidas cautelares y de protección, precisamente para que no se generen daños que pudieran ser irreversibles en beneficio pues, de las mujeres, adolescentes y niñas. A grandes rasgos, eso pudiéramos decir de esta recomendación general que desde la perspectiva de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos la hemos emitido precisamente para que las autoridades visibilicen esta problemática y pudieran actuar en consecuencia. Concluyo
esta participación, diciendo que a partir de marzo de 1975, cuando la ONU conmemora por primera vez el Día Internacional de la Mujer, hemos avanzado en la conquista y reconocimiento de sus derechos humanos. Sin embargo, falta que todas las autoridades se encarguen de garantizarlos verdaderamente a todas, a las mujeres de pueblos y comunidades indígenas, a las mujeres jornaleras agrícolas, a las mujeres adultas mayores, a las mujeres con discapacidad, a las mujeres privadas de la libertad, a las mujeres migrantes. Por nuestra parte, desde la óptica de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, reconocemos la valiente intervención de las mujeres como defensoras de los derechos de los suyos y su acción solidaria para con los demás, continuando con el compromiso de trabajar para que las afectaciones a los derechos humanos en nuestro estado se erradiquen. De igual manera, seguiremos trabajando en la defensa, protección, observancia, promoción, estudio y divulgación de todos los derechos de todas las personas. Y aquí, ya para terminar, para cerrar, invito a todos ustedes, a todas ustedes que están aquí presentes y a quienes nos escuchan a través de las redes, a que todas y todos juntos consolidemos en Sinaloa una cultura de respeto a los derechos humanos. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, maestro José Carlos Álvarez Ortega, por su participación. Agradecemos, ha sido muy interesante escucharle. Ustedes no me vieron aquí, pero yo estaba en las redes sociales, estaba en Facebook. En fin, muchas gracias en verdad por acompañarnos. Queremos ahora darles oportunidad a ustedes de que intervengan, de que pregunten, de que comenten, cuestionen y también si quieren feliciten, por supuesto, a nuestro invitado de esta mañana, de modo que si alguien quiere hacer algún comentario, por favor, levante su mano y le damos el micrófono. Decíamos, seguido esa transmisión en redes sociales, hay muchos comentarios, muchas felicitaciones, muchos likes en Facebook, en YouTube. Muchas gracias a quienes siguen, repito, este evento en línea. ¿Alguna pregunta, comentario, jóvenes invitados? Todo quedó muy entendido. Sí, parece que sí, parece que sí. Pues de nueva cuenta, muchas gracias a la unidad Culiacán del Instituto Politécnico Nacional, a su director, al licenciado Camarillo, a Carlos Morales por la invitación a esta charla que tiene que ver pues con la conmemoración del Día Internacional de la Mujer y también con la función que la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Sinaloa tiene aquí en Culiacán y en las distintas oficinas regionales que tenemos en Los Mochis, en Guasave, en Guamúchil y en Mazatlán. Muchas gracias. Sí, no, al contrario, muchas gracias nuevamente, maestro José Carlos Álvarez Ortega. No queremos cerrar este evento sin antes pedir al director de este centro nos haga el favor de entregar un reconocimiento a nuestro invitado. Por favor, director. Bueno, antes que nada, un reconocimiento por esa gran labor que hace la comisión que dirigen. Y a nombre del Instituto Politécnico Nacional, a través de este Centro de Vinculación y Desarrollo Regional, Unidad de Culiacán, otorga el presente reconocimiento al maestro José Carlos Álvarez Ortega por su destacada participación como expositora en la 4ª jornada de reflexión por el Día Internacional de la Mujer, al haber impartido la conferencia Derechos Humanos de las Mujeres, Adolescentes y Niñas, celebradas en la modalidad presencial. Firma un servidor el día de hoy, 16 de marzo de 2023 en la ciudad de Culiacán. Muchas gracias, maestro José Carlos Álvarez. Gracias. Gracias. Nuevamente les agradecemos a todos ustedes que nos hayan acompañado. El día de mañana tenemos una actividad a las 9:30 de la mañana
tenemos la conferencia que hemos denominado Narcocultura, Feminidad y Mujeres en Sinaloa. Una mirada crítica desde la ciencia, mañana a las 9:30 de la mañana. Esta charla será expuesta por la doctora Lisbeth García Montoya. Gracias nuevamente a todos ustedes por acompañarnos. Buenas tardes.